¿Cómo están? Muy buenas tardes. Llegamos a la parte que siempre nos entusiasma y nos gusta de la parte final de nuestro programa, que es la entrevista. Y nos gusta insistir en esto. Son personas que han aportado a la cultura, al crecimiento de nuestro país y que siguen activas, que siguen dando a nuestro país su talento, su quehacer artístico, su trabajo. El día de hoy me da mucho gusto y estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación Saúl Serrano, que es un artista plástico, si quisiéramos ponerle, digamos, alguna etiqueta, pero en realidad es un artista, es un creador multifacético que nos honra con su presencia en nuestro programa. Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, un gusto. Gracias. Y dije que eres un artista multifacético, Saúl, porque estudiaste comunicación en ciencias políticas. No sé si acabaste, pero sí anduviste por esos pasillos. No, sí. Sé también que estudiaste letras, sé también que estuviste en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Tres talentos, digo, tres carreras, muchos talentos, ¿no? Pues más que talento son como muchas inquietudes. O Eso, sea, ajá. comunicación la vinculé con literatura. En la carrera teníamos muchas optativas, era una carrera naciente. Sí. Entonces muchas de mis optativas fueron en literatura, por lo cual pude hacer como dos carreras al mismo tiempo. Y terminé recibiéndome de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y después estudié cine en el CCC. Uh-huh. Especializándome en fotografía y en cine documental. Luego trabajé en el Museo de Culturas Populares, luego entré a un doctorado en el Colegio de México, duré un año y por circunstancias curiosas de la vida salí en plena crisis económica y de ahí después emigré te acordarás del Museo de Televisa, el Sí, Centro cómo no, Cultural de cómo Arte no, Contemporáneo, cómo no. que fue donde empecé ya todos mis proyectos de arte contemporáneo, tanto en fotografía como vinculación con pintura. Me imagino que también ahí encontraste a maestros, a gente que te estimuló, a gente que te marcó. Y fundamentalmente en la facultad pues, fui muy afortunado de poder ser asistente y trabajar con Hugo Gutiérrez Vega. Ajá, Fue una de las primeras cosas que hice de servicio, de ser maestro, fue con ajá, Hugo. Después estuve con Gustavo Sainz varios años estudiando literatura y ajá. siendo su asistente. Luego también tuve la fortuna de estar con Froilán López Narváez, con Granados Chapa. Y en la fotografía, ¿quién marca? ¿Quién te marca? ¿A quién sigues? En la fotografía he tenido también la fortuna, y hablando de esto de envejecer, curiosamente todos mis maestros han sido longevos, tanto don Manuel Álvarez Bravo, con el que colaboré yo me encargaba del archivo fotográfico del Centro Cultural Arte Contemporáneo, donde estaba el archivo precisamente Álvarez Bravo. Me vinculé mucho con él, tomé algunos cursos de procesos antiguos, lo veía con cierta frecuencia. También fue muy importante para mí Pedro Meyer. Pedro Meyer ha sido Sí. una persona tremendamente generosa conmigo. Y Mariana Jampolsky, que considero como mi mamá postiza. Mira, yo creo que algo que es fundamental es que nunca he querido ser como clon de nadie. O Ok, sea, ni clon de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis maestros. Y a partir un poco de mis inquietudes con Arnold Belkin, que dio un taller del uso de la pintura en la fotografía, porque recordarás que él usaba fotografías de los hermanos Casasola, de la sí. agencia Casasola, para sus murales y sus Ujú, cuadros. ujú, ujú. Y entonces con él encontré un eco brutal de cosas que yo hacía escondidas. O sea, yo manipulaba Polaroid, pintaba fotos, las alteraba, hacía muchas cosas que evidentemente para mis maestros tradicionales esto era como destruir la obra, ¿no? Lázaro Blanco me ponía como camote porque decía, ¿cómo estás pintando la obra? No se toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y entonces con Belkin Ajá. tuve la fortuna de poder encontrar un eco
de alguien que utilizaba la vinculación fotografía y pintura, tanto para los murales como para los cuadros. Me encanta que para llegar a ser lo que hoy estás ofreciendo, tienes un recorrido placentero por el arte, por la imagen, por la experimentación. Es decir, Sí. tu invento o tu reinventarte constantemente tiene un camino lleno de color y de placer, lo supongo. Claro, y la literatura, por ejemplo, muchos me dicen, bueno, ¿y por qué es la importancia de la literatura si eres como una especie de artista plástico? Porque la literatura te genera imágenes en la mente, Exacto. constantemente te estás imaginando lo que estás leyendo, al grado de que ves la película sobre una novela y ya no te gusta porque no coincide con lo que tú Con tu inventaste en tu inventaste imaginación. primero, claro. Y este es un buen alimento para los artistas visuales, que el problema es que ahora que nos ha alcanzado la tecnología, todo el mundo es fotógrafo, pero todo el Sí, mundo es fotógrafo dentro de un esquema ignorante, usando apps, no aprendiendo de otros autores. Y es tan absurdo como si un escritor quisiera ser escritor sin haber leído otros escritores, o un claro, poeta nunca hubiera leído poetas, o claro, el claro. pintor no conociera pintores. Saúl, me gusta esta otra faceta tuya que es la de compartir tu conocimiento. Así es, porque hay una gran inseguridad en los artistas y esto viene sobre todo en los fotógrafos, o sea, si, y los pintores también, si tú enseñas tu secreto, resulta que el otro también puede hacer lo mismo que tú. Entonces, si el otro puede hacer lo Claro, mismo que tú, pues es un esquema muy mediocre. sí, En claro, realidad, cuando, y eso fomento mucho con mis alumnos, cada uno tenemos un cerebro, una experiencia existencial, una manera de ver el mundo, y por más que tengas todas las técnicas que te puedo ofrecer, las que puedas descubrir, lo que puedas aprender, toda la vida vas a hacer lo tuyo propio. oye, otra cosa, tú también has dicho, la frase la recuerdo, no la puedo repetir exactamente, pero has dicho que entre mejor ser humano seas, mejor es la calidad de tu arte. Yo creo que muchas personas buscan una transformación técnica. O sea, si aprendo a usar bien la cámara, si aprendo a usar bien los pinceles, la pintura, voy a poder hacer algo o voy a poder hacer todo. Eso es un mito tremendo. O sea, el hecho de tener la tecnología no te permite ser un comunicador. O Claro, sea, el comunicador tiene que transgredir no solo a sus maestros, también a sus padres, a veces la misma cultura. Y esto es un trabajo interno. O sea, si uno no cambia y sigue siendo el mismo a partir de los 18 años, pues entonces lo que vas a hacer va a ser idéntico todo el resto de tu vida. sí. Yo creo que la transformación individual y la búsqueda y la inquietud parte de algo espiritual desde el momento que piensas la validez de estar vivos. Esa riqueza interna, esa paz interior que puedes estar buscando entre muchas otras cosas, ¿sientes que de alguna forma se proyecta en el trabajo plástico que ofreces? Sí, yo creo que, mira, mucho de la formación Zen que tiene que ver con el trabajo de los japoneses, Sí, o sea, si te fijas, toda la obra japonesa está basada en el Zen, desde la práctica que yo llevé también por muchas décadas de Aikido y sí, luego entre Ayaido, ahí la práctica te obliga a estar concentrado en lo que estás haciendo y todas las artes japonesas, desde el ikebana, los sushis, la pintura, la caligrafía, la música, el teatro, no, todo está vinculado con un proceso de meditación y de concentración. Y ser el primer espectador de lo que estás haciendo viene de una parte mucho, muy interior. Por eso los grandes pintores de paisajes zen meditaban, se iban a la montaña, se quedaban ahí con sus hojitas puestas con piedras, su tinta preparada y su pincel, sí. esperando el momento que del interior surgiera el impulso, que es algo que Yolanda Andrade alguna vez me comentó, de que Cartier-Bresson utilizaba un sistema Zen basado en la arquería, en un libro de un alemán que escribió sobre la arquería Zen. El instante decisivo es equivalente al instante en que el arquero suelta la flecha. Cuando ya todas las condiciones interiores y exteriores están en armonía, es cuando se suelta la flecha o cuando se hace el disparo o cuando se aplica, ya pasando a otro plano, cuando se aplica un cambio en la computadora o cuando pones el pincel con cierto color sobre el lienzo. ¿Y cuál consideras que sería, Saúl, tu aportación
Pues bueno, es medio egocéntrico decir que mi aportación, yo creo que en este micromundo se enteran 20 personas, pero yo No siento que importa. lo que he luchado mucho es porque México tenga una imagen de arte mucho más contemporánea en la pintura. Por ejemplo, esto que hacemos con mis alumnos y exalumnos nos ha permitido entrar a Toronto, por ejemplo. Estuvimos en una exposición en Toronto, me ofrecieron un espacio en Casa Lam en el momento que vieron la obra que producimos. Ajá. Ahorita en Cuba tenemos una exposición montada en la Universidad de La Habana y tuvimos una muy importante en la Fábrica de Arte Cubano, que es un lugar visitado por más de 3,000 personas cada fin de semana. Es un lugar extraordinario. Y Wow. vieron la obra y automáticamente me dieron fecha y me dieron Exacto. espacio. No quiero irme sin y que se me vaya, que nos hablaras de el Centro de Arte Contemporáneo, Saúl Serrano, y que me digas qué es lo que nos ofrece a la ciudad, al país. Sí, el centro surge, curiosamente, cuando se cierra el Museo de Televisa, el que estaba en Campos En Elíseos. Campos Muchos Elíseos, de mis exacto. alumnos me siguen y entonces decido ya independizarme de trabajar para otras instituciones y hacer mi propio arriesgue de mi propia escuela. Y ahí es donde me libero más, porque puedo integrar otras corrientes. Incluso en la escuela llevábamos clases de creatividad zen, llevábamos literatura, llevan pintura, llevan dibujo clásico, llevan pintura clásica, llevan pintura contemporánea, fotografía, y todos estos elementos se van integrando para ser mejores seres humanos, porque estos seres humanos con una herramienta de un pincel o de una cámara fluyen de una manera increíble. O sea, es como mostrarle un poco a todo mundo que trae un artista dentro. Yo no formo artistas, ya están. Ya están. Digamos que los destapo, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy que sabes que eres un hombre que pertenece a la categoría de 60 y más? Hay personas que dicen que a partir de los 50 años ya no tienen nada que hacer, ¿no? No. Yo creo que al contrario, es cuando tienes muchísima más capacidad, conocimiento, ánimo. Si se te va a acabar el tiempo, pues con más razón tienes que pedalear más duro. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo vives, Ajá. cómo enfrentas o cómo disfrutas del envejecimiento? Tengo una idea de que pues, todo está en la mente de alguna manera. Si tú te empiezas a calificar de anciano o de viejo, Ujú, todas ujú. tus actitudes son así. Yo tengo conocidos que tienen 20, 25 años menos que yo y son más viejos que yo. Exacto. Ujú, Entonces ujú. yo creo que esta sensación de no tener edad, sino de ser un ser vivo, pues eso va a durar hasta que uno deje de ser vivo y mientras tanto puedes hacer de todo, incluso si estuvieras como el gran científico en silla de ruedas y escribiendo con un lápiz. O Ajá. sea, es una actitud mental. ¿Qué comentario, qué reflexión final querrías hacer para el público del 11? Pues yo creo que lo más importante es aprovechar toda esta etapa para salir un poco usando otra vez un cuento de Alejandro que decía que eres una oruga que va y se instala en un árbol y no puedes salir de ahí durante un tiempo, pero lo que surge de ahí es una mariposa. Entonces yo creo que eso es lo que debería de suceder con todos nosotros, ¿no? Ojalá, Aprovechar esta vida en ojalá. ese sentido. Claro, pues ojalá y sea de verdad que salgamos a una nueva vida, pero mientras sucede o no, Saúl, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tus palabras, tu trabajo cotidiano y bueno, pues estaremos aquí buscándonos en otro momento para seguir conversando sobre tu arte. Claro, no, ha Much- sido un placer. muchísimas Muchísimas gracias y que Muchísimas estés gracias a bien. ti, Saúl. Encantada. Un placer Luego. haber estado contigo. Gracias. Y a mí no me resta más que decirle al público que aquí están los ejemplos de nuestro país, los personajes, las ideas, las vidas, como usted quiera llamarle. Saúl nos acaba de decir que no es ejemplo de nada, pero creo que sí modela, sí marca una línea dentro de su quehacer artístico. Y aquí tenemos en este espacio Aprender a Envejecer la prueba, el testimonio de quien en vida, muertos ya pa' qué, en vida nos muestra
varias opciones de camino para seguir construyendo este país. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buena tarde.